no hay leprosos. Se ha curado esa enfermedad, o se ha controlado, por lo menos, esa enfermedad. Pero hay otro tipo de enfermedades causadas por epidemias, que causan epidemias. En una época cuando el SIDA, el HIV, todo el mundo pensaba que con solo darle la mano a una persona afectada por SIDA, ya a vos se te iba a pegar el SIDA también. Y había un trato muy discriminatorio hacia las personas con SIDA, con HIV. Pero habrá cambiado por la educación, la investigación que se ha dado con esos casos. Pero vos tenés que aprender de eso. Si vas a trabajar en un lugar, en un hospital donde vas a estar lidiando, bregando con personas que tienen enfermedades contagiosas, tenés que entender que vos tenés que cuidarte. No vas a actuar con prejuicio, no, pero vas a cuidarte y vas a aprender de los límites que puedes tener en el trato con esas personas. Bueno, en todo hospital, por ejemplo, hoy día, los de aquí de Estados Unidos, me imagino que Argentina también, en todo hospital tienen guantes, que te pones guantes en ciertos departamentos, tienen, como te dije, esas capas que te pones, tienen también esos jabones antibacteriales, que los tienen a la entrada del salón, y vos te puedes lavar con esos jabones antibacteriales, o salís de ese cuarto y salís de ese salón las manos. Todo eso es parte del proceso de tener cuidados que uno tiene que tener cuando entra a trabajar como capellán en un hospital. Mi esposa, por ejemplo, ella es trabajadora, ella es consejera también, trabaja en un refugio de adolescentes, y en ese caso traen adolescentes de la calle que han pasado por muchas cosas en las calles. Mi esposa me contaba que lo primero que tienen que hacer cuando los traen al refugio es bañarlos, darles un buen, pasarlos por un examen médico, ver qué cosas tienen. Que muchas veces vienen con piojos en la cabeza, con cosas así que te lo pueden pasar a ti también. Entonces, por ejemplo, ella ahí en el trabajo trabaja con un uniforme, y ella tiene que frecuentemente lavar ese uniforme, por eso mismo. Claro, ella y cualquier capellán que trabaje en lugares así, tiene que tener mucho cuidado de no proyectar rechazo tampoco hacia esos pacientes. Tienes que tener mucho cuidado de no hacerles sentir, largo de mí, no te me acerques. No, contacto, con sabiduría, vas a tener que mantener una distancia en cuanto a qué hacer con ellos. Tal vez vos no podés abrazarlos, por ejemplo, ¿cierto? Hay limitaciones con eso. Esto de abrazar es un asunto que tiene muchas limitaciones en la consejería, porque se puede malinterpretar, se pueden causar problemas con los casos de quejas o de demandas que se le puedan dar a un consejero y a un capellán igual, y se puede confundir las emociones también de una jovencita, un jovencito, de una persona, más si es del sexo opuesto, con mucho más razón, se pueden confundir las emociones, y aquella persona entonces después puede terminar envolviéndose emocionalmente contigo, con el capellán, con el consejero, y no queremos eso. Queremos que haya afecto fraternal, de amor fraternal, eso sí, y verbalmente vamos a expresarlo mucho, ese amor fraternal. Pero eso va a estar limitado, depende si es del sexo opuesto, y depende de enfermedades contagiosas también. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Es cierto que somos personas muy compasivas. Nuestra tendencia es el abrazo inmediato, el toque. ¿Y qué más decir de la cultura nuestra, los latinos? Los latinos somos, por cultura ya, muy dados al abrazo, al apapacho, como se dice, ¿verdad? Al contacto físico. Pero entendamos que en la pastoral, en la consejería, en la capellanía, tiene que haber un poquito de límites en ese sentido. Y entender que si vas a un hospital, la parte de los contagios, tienes que tomarlo en cuenta.
Otro factor clave en el trabajo de un hospital, otro factor clave es la privacidad, la confidencialidad. Uno de los pactos, por decir así, que hace un capellán es guardar secreto, entre comillas le digo secreto, pero en realidad es confidencialidad profesional de las cosas que le comparten, ya sea en una cárcel, ya sea en un hospital, en un hospicio, donde sea, tener confidencialidad. Las personas no se van a abrir al principio por eso mismo, porque mucha gente dice, no, si le cuento tal cosa a fulano, a este capellán, seguro lo va a saber mi suegro o mi suegra, seguro lo va a saber mi familia, o qué sé yo, o si es un inmigrante, le va a decir a migración, o si es un delincuente, le va a dar ese reporte a la policía, etc. Entonces la persona, para que tenga confianza, vos tenés que decirle desde un principio, mira, lo que vos y yo vamos a hablar va a quedar entre vos y yo, va a ser muy confidencial. Solo hay dos motivos por los cuales un consejero, e incluyendo un capellán, no puede guardar confidencialidad. Solo dos: el abuso sexual, especialmente de niños o ancianos, y las amenazas de muerte contra alguien, o de muerte propia, de suicidio. Son las únicas dos razones. Cuando alguien te dice algunas de esos dos motivos, tenés que decirlo, tenés que comunicarlo a la familia, al médico, tenés que decirles, esta persona quiere suicidarse, o amenazó que va a matar a fulano, o a alguien, o esta persona sufrió un trauma de abuso sexual, hay que traer un especialista, o están abusando a un niño, a un anciano, y nadie sabe, pero ahora yo lo sé. Por ley, tenés que hablar de eso. No sé en la Argentina, pero aquí en los Estados Unidos, un pastor, un capellán, un ministro religioso, está sujeto, por ley, a las leyes en ese sentido. Y le puede traer problemas muy, muy serios, muchas repercusiones legales, si no ayuda a alguien que está siendo abusado, a un niño, a un anciano, y lo sabe, y no lo dice, y lo guarda, y luego pasa eso. Es una manera en que lo ven como cómplice, se hace cómplice de ese abuso. O si asesinan, matan a alguien, o alguien se suicida, lo van a ver como cómplice, como partícipe de ese suicidio o de ese asesinato. Pero aparte de esos dos motivos, fuera de esos dos motivos, todo lo que una persona te diga en un lecho de un hospital es muy confidencial. No lo va a saber nadie más, vos, el paciente y Dios. Y tenés que afirmarlo muy claramente a la persona. Con eso te estoy hablando de los derechos del paciente. El paciente tiene ese derecho a que le respeten, le den privacidad y confidencialidad. Es uno de los derechos. Yo no sé si vos lo has leído, si en Argentina lo tienen, pero yo he leído en el internet, buscarlo en el internet, porque creo que está en el internet también, algo que le llaman la Carta de Derechos de un Paciente en un Hospital. Muy general, claro, muy general, pero es interesante, los principios que hay ahí, las reglas que hay ahí, y que debiera seguirlas toda persona, más un capellán con mucho más razón. Entre esas te voy a mencionar rapidito algunas, y ya nos vamos a ir al almuerzo, voy a terminar ya pronto esta primera parte, pero te voy a mencionar. Un derecho de un paciente es tener un cuidado de salud completo y adecuado por parte del hospital, tener un cuidado completo y adecuado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el capellán? Si un capellán se da cuenta que un hospital no le está dando ese cuidado completo y adecuado a una persona, también puede ser un mediador para hablar con la administración del hospital y ayudarle a ese paciente. Yo, por ejemplo, como pastor y como capellán, he tenido casos donde en los Estados Unidos, me refiero, donde una persona indocumentada, que no está legal en el país,
por ser indocumentado, a veces no lo tratan bien en un hospital. Pero hay derechos humanos y derechos de un paciente que se aplican a esa persona, aunque sea un inmigrante indocumentado. Y yo se lo he hecho ver a los administración. No, ustedes no pueden dejarlo ir, no darle tratamiento porque no tenga seguro médico. Eso va contra los derechos humanos y los derechos del paciente. ¿Ves? Entonces vos podés como capellán intervenir también. El derecho de un paciente es también estar informado de qué le están haciendo, qué tratamiento le están dando. No puede un hospital hacerte cambios sin haberte explicado. Todo enfermo, todo paciente tiene ese derecho. Mira, esto es lo que va a pasar contigo, así va a ser el procedimiento médico, estas son las posibles consecuencias, y si está en su sano juicio, tienen que explicárselo. Solamente personas que estén con un problema de demencia senil, ancianos, Alzheimer o en coma, no pueden decir. Que por cierto, un capellán debe hablarle a un paciente cuando está consciente de que firme una fórmula, un formulario que hay, en todo hospital lo tienen, un formulario en el cual decide, toma decisión propia, en sano juicio, si le pueden dar ciertos tratamientos o no, o si le pueden conectar a una máquina en caso de que caiga en una coma, o no le deben conectar, que no le den vida artificial. Entonces, eso es uno de los derechos de un paciente. Pero si él no lo sabe o ella no lo sabe, el hospital va a hacer lo que quiera. O el Estado va a decidir. Aquí en Florida tuvimos un caso de una mujer que ella cayó en una coma y la pusieron en la máquina artificial, con vida artificial. El esposo quería que la desconectaran y el Estado no lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque no había un documento de ella autorizando que la desconectaran. Y en ese caso el hospital se basó más en las reglas del Estado que en la decisión del esposo. Que a la Corte Suprema para poder que le autorizaran desconectar a su esposa de esa máquina. Entonces ves la importancia que tienen los derechos de un paciente y que un capellán le ayude en eso. Aquí en Florida hay un documento que se llama 5 Wishes en inglés. 5 Wishes, 5 deseos. Entonces esos 5 deseos son 5 cosas que toda persona debe saber en caso de que esté en una coma. Y que antes de que le pase, debe decidir qué hagan con él o con ella. Y muchas personas no lo hacen, ni su familia lo hace. Un capellán puede hacerle consciente de eso. Y aunque hay personas que no les gusta ni hablar de eso, pero hay que hacerlo. Y hacerles ver, mira, en caso de que pasara esto, ¿qué harías? En caso de que tuvieras una coma, ¿qué quisieras que hagan contigo? Estas son 5 cosas que te puedo decir que puedes considerar. Dáselo a tu familiar, a tu esposa, a tu esposo, que lo lean, decidan ustedes. Un capellán no le va a imponer nada, pero le va a decir, esas son algunas de las cosas que tienen que decidir. ¿Entiendes? Así que, toma en cuenta eso. Conocer los derechos de un paciente y vos ser un instrumento para ayudarle a que respeten sus derechos. Respetarlos vos y ayudarle a que el hospital respete también sus derechos como paciente. Así que como ves, el capellán no es solamente entrar, leer la Biblia, hacer una oración. Es un paquete, tiene muchas cosas envueltas. Espero que te esté ayudando en tu capacitación, en tu entrenamiento el día de hoy. Vamos a parar ahora, hacer una pausa.